venimos a hablar sobre los instrumentos de evaluación en la asignatura de evaluación del aprendizaje. Esta presentación va a estar a cargo de mi persona Yerleni Ramos y mi compañero Kevin Medina. El objetivo de nuestra presentación es socializar instrumentos de evaluación y su aplicación en competencias. Hablaremos sobre los instrumentos de evaluación centrándonos principalmente en tres, que son el mapa conceptual, las escalas de actitudes y la pregunta intercalada. A su vez, hablaremos sobre unos conceptos, estructura, finalidad, criterios, temática, ejemplo y una prueba estructurada al final. Iniciamos hablando de lo que son los conceptos de cada uno de ellos. El mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica de los conocimientos. Nos sirve para relacionar conceptos con otros conceptos, valga la redundancia. O sea, tenemos un concepto y este lo podemos relacionar con otras variables presentes en una temática que estemos trabajando. A continuación, mi compañero les va a exponer lo que son las escalas de actitudes. Bueno, las escalas de actitudes son instrumentos que miden las actitudes de la persona hacia un tema en específico. Es decir, las escalas de actitudes son técnicas que miden de la cantidad de una propiedad llamada actitud hacia algo poseído por un conjunto de personas. Continúa mi compañera. Bueno, las preguntas intercaladas, como su nombre lo dice, son preguntas que se van intercalando a medida de que se esté trabajando un tema. O sea, trabajando cualquier tema con el estudiante, a medida que se va desarrollando se realizan este tipo de preguntas para evocar el recuerdo en ellos y saber si están apropiándose de lo que se está trabajando. También se les denomina preguntas adjuntas o insertadas. Continúa mi compañero exponiéndole lo que son la estructura de estas tres herramientas. Bueno, la primera herramienta, mapa conceptual. En el primer caso tenemos los conceptos, que los conceptos son elementos fundamentales de los mapas conceptuales y se representa mediante figuras. Como concepto debe ser definido con una precisión para así facilitar su comprensión. Tenemos fases y palabras enlaces. Las fases y palabras enlaces se ubican en la línea que conectan los conceptos y describe la relación entre dos o más conceptos con palabras que deben ser lo más concisas y tener un solo verbo. Tenemos estructura jerárquica. La estructura jerárquica es un elemento clave de los mapas conceptuales. Los conceptos más generados se ubican en la parte superior del mapa y los conceptos más específicos se disponen jerárquicamente más abajo. Los mapas conceptuales se leen de arriba hacia abajo. Tenemos preguntas de enfoque. La pregunta de enfoque define el problema que el mapa conceptual debe resolver. La pregunta de enfoque se debe ubicar en la parte superior del mapa conceptual y actuar como un punto de referencia. También tenemos el estacionamiento. El estacionamiento es una línea de los conceptos clave que debe incluirse en el mapa conceptual. En esta línea se utiliza para guiar la creación del mapa y para mover los elementos al mapa a medida que se descubre su ubicación apropiada. También tenemos el enlace cruzado. Los enlaces cruzados son relaciones entre conceptos que pertenecen a diferentes dominios del mapa conceptual, lo que permite visualizar cómo se conectan las ideas dentro de este dominio diferente. Los enlaces cruzados y las estructuras jerárquicas facilitan el pensamiento creativo y suelen indicar momentos de creatividad. También tenemos la idea central o la idea principal. Este será el tema a partir del cual se desarrollará el mapa conceptual, se ubicará en el centro del mapa y generalmente es representado dentro de un círculo o alguna figura geométrica, ¿cierto? Ahora respondiendo a la pregunta, ¿cómo elaborar un mapa conceptual? Para elaborar un mapa se debe seleccionar la información de la cual se elaborará el mapa conceptual, subrayar los conceptos clave o palabras claves del tema, tales como las palabras técnicas o de mayor inclusividad del tema. También tenemos que hacer una lista de manera de inventario de las palabras claves del tema. Aparte de eso, se debe seleccionar por niveles de inclusividad las palabras claves del tema, clasificando los conceptos con su supraordinado, o sea, mayor inclusividad.
También debemos seleccionar el tema central o tópico del mapa conceptual y escribirlo dentro del círculo en la parte superior del mapa conceptual. Aparte de eso, se deben escribir los conceptos y proporcionarse en los NUCs o supraordinarios, coordinados o subordinados, y vaya organizando jerárquicamente por diferentes niveles, generando o incluyendo los conceptos claves del tema. Aparte de eso, también se debe escribir las palabras enlaces entre los conceptos y representar a través de líneas. Una vez concluido el mapa conceptual, se debe revisar nuevamente para identificar relaciones que no hayan establecido anteriormente. Aparte de eso, se debe escribir el título central del mapa conceptual. A continuación, los dejo con mi compañera. Bueno, hablando de la estructura de la escala de actitudes, tenemos que primero se coloca el título de la escala. Obviamente el título tiene que estar relacionado con la actitud que se va a evaluar. Las instrucciones quiere decir, o sea, todo lo que conlleva la creación de la escala de actitud, o sea, qué pregunta se va a realizar, qué actitud se va a medir y todo esto, o sea, cómo va a ser el proceso de esta escala de actitudes. La escala de respuesta, como su nombre lo dice, corresponde a esa escala donde van a estar las diferentes respuestas que vamos a utilizar en dicha escala que realicemos. Los ítems de la escala. Aquí vamos a encontrar lo que son las afirmaciones, es decir, estamos trabajando un tema sobre el aprendizaje de las matemáticas. Un ítem podría ser, o sea, cómo puede ser actitud de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. Ese podría ser uno de los ítems. Son esas afirmaciones a partir de las cuales nosotros vamos a decir, o sea, vamos a decir que estamos de acuerdo o que estamos en desacuerdo con ella. La sección demográfica es algo opcional, pero también podemos incluir lo que son los datos de la persona, el nombre, la edad, entre esas cosas. La conclusión o agradecimiento que es como brindarles información a la persona nuevamente de qué se va a hacer con los datos que estamos recolectando. ¿Cómo elaborar una escala de actitudes? Primero tenemos que definir la actitud de evaluar. Obviamente, si estamos evaluando, estamos trabajando lo que es las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas. Esa va a ser nuestra actitud de evaluar. Tenemos que definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Es decir, estamos trabajando ese tema, tenemos que crear afirmaciones que digan como que ¿cómo afecta el aprendizaje de las matemáticas en esto? ¿Cómo se ve tu aprendizaje de las matemáticas en esto? O sea, tiene que ser afirmaciones que estén a favor del aprendizaje de las matemáticas, que estén en contra o que estén en intermedio, para a partir de ello tú poder decir que estás de acuerdo o en desacuerdo con ello. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Obviamente, si vamos a trabajar el efecto de las matemáticas, no podemos trabajar otra temática que esté fuera de eso, tenemos que trabajar lo mismo, o sea, que estén relacionados. Utilizamos los criterios de la escala tipo Likert, que es la más común, existen varios tipos, pero esta es la más común. ¿Cuál es? Que está TA, que dice totalmente de acuerdo, PA parcialmente de acuerdo y así sucesivamente. Esta es la escala que normalmente utilizamos, que me imagino que muchos conocemos, que hemos encontrado en varios test que dicen que estamos totalmente de acuerdo, estamos en desacuerdo. El tipo de preguntas creo que muchos de nosotros las conocemos ya y la hemos visto en varias ocasiones. Y por último, distribuir los enunciados en forma aleatoria, porque cuando tú haces la escala, no necesariamente tienes que aplicarla en un orden específico, no importa si la última pregunta va de primero o algo así, porque son preguntas que pueden darse de manera aleatoria, o sea, no importa el orden en el que se le aplique a la persona. A continuación sigue mi compañero explicando la estructura. Bueno, preguntas intercaladas. En este caso, las preguntas tienen que ser claras y directas. Deben ser concisas y enfocadas en un concepto específico. También tenemos ubicación estratégica. Se colocan en momentos clave de la explicación, como al introducir o concluir conceptos importantes. También tenemos relación con el contenido inmediato. Debe estar directamente relacionada con el tema que se está tratando en ese momento.
tenemos nivel cognitivo adecuado. Varía la dificultad desde la pregunta simple hasta cuestionamientos más analíticos. Incentivo a la participación. Están diseñadas para fomentar la participación de los estudiantes. Y también tenemos la retroalimentación rápida. Se proporciona una respuesta o aclaración inmediata tras la pregunta. Y ahora respondiendo la pregunta, ¿cómo elaborar preguntas intercaladas? Primero que todo debemos identificar momentos clave, encontrar puntos importantes donde los estudiantes puedan necesitar una pausa. También define el propósito. Tenemos que determinar si la pregunta es para verificar comprensión o estimular reflexión. También debemos formular preguntas claras. Debemos hacer una pregunta breve, directa y relacionada con lo recién explicado. Ejecuta la dificultad. Usa preguntas simples para conceptos básicos o complejas para el análisis. También tenemos conectar los contenidos. Se deben de relacionar los contenidos con cada pregunta abarcando lo que se desea enseñar. Usa preguntas abiertas o cerradas, dependiendo si busca respuestas rápidas o discusiones. También proporciona retroalimentación, responde a aclaraciones inmediatas después de lo que los estudiantes contesten. Continuando con mi compañera, los dejo ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de la finalidad de estos tres instrumentos. La finalidad del mapa conceptual. La primera dice que facilita la comprensión y organización del conocimiento. Como dije en un principio cuando hablé sobre el concepto de más o menos, vamos a verlo de modo de ejemplo. Tenemos un texto muy tedioso, o sea, muy extenso. Entonces, ¿para qué nos sirve el mapa conceptual? Nos sirve para coger esa información y desglosarla y así tener una mayor comprensión, organización de esto. O sea, podemos la información, la dividimos en conceptos, en palabras clave y así podemos comprenderla mejor. Entonces, esa es una de las finalidades del mapa conceptual. También ayuda a identificar relaciones entre conceptos. Obviamente, si tenemos los conceptos bien definidos, bien organizados, esto nos va a ayudar a una mayor identificación entre las relaciones entre los conceptos. Fomentar la síntesis y el resumen es prácticamente lo que venimos diciendo, que también nos ayuda a desarrollar esa habilidad para hacer síntesis y resumen de informaciones, así como también comprenderla. Ahora con mi compañero sigue explicando las finalidades. Bueno, tenemos escala de actitudes. Respondiendo a la pregunta, ¿para qué se utilizan estas escalas? Bueno, se utilizan como instrumento de medición de las características de una variable. Las escalas permiten que las variables, en este caso, las actitudes puedan ser representadas por un puntaje. En el segundo caso tenemos que nos sirven y se puede utilizar como definición operacional de un concepto abstracto. En el tercer caso, se puede utilizar como un instrumento de medición de asuntos complejos o sensibles. Y en el cuarto lugar tenemos que se utiliza para evaluar las actitudes, opiniones o percepciones de los individuos. Y ya como último caso tenemos que nos sirve o se puede utilizar es un listado de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición, positivismo, negativismo o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Continuando con mi compañera, tercer caso. Bueno, lo que respecta a la finalidad de las preguntas intercaladas, dice que evaluar la comprensión y retención de información de manera continua. Nuevamente, evocando lo que habíamos dicho en el concepto, una de las finalidades de las preguntas intercaladas es verificar esa comprensión, esa retención que tienen los estudiantes de los conceptos, o sea, sabiendo de que las preguntas intercaladas son un número y son preguntas que se van intercalando a medida que se está trabajando un texto, o sea, son preguntas que se hacen en el momento exacto en que se está dando la temática, no se hacen ni un día después ni la próxima clase, se hacen en el momento. Entonces, eso lleva a que una de sus finalidades sea precisamente la comprensión y retención de la información. También la estimulación del pensamiento crítico, ya que como se hacen preguntas del momento, puede haber lo que es una lluvia de ideas, los estudiantes, pueden surgir nuevas inquietudes, nuevos métodos para solucionar lo que se esté planteando en ese momento.
Y la retroalimentación inmediata, ya que como son preguntas que se realizan en el instante, el profesor puede enseguida darle su respectiva retroalimentación al estudiante sobre su respuesta. Sigue mi compañero explicando lo que son los criterios. Pero en este caso tenemos tres criterios. El primero, mapa conceptual. En el caso de mapa conceptual tenemos cognitivo, que se enfoca en la comprensión y organización de conocimiento. En el segundo tenemos escala de aptitudes. En este caso tenemos actitudinal. Se enfoca en medir las actitudes y percepciones. En el tercer lugar tenemos preguntas intercaladas. En este caso es algo cognitivo que se enfoca en la comprensión y la retención del conocimiento. Continuamos con mi compañero. Ahora vamos a trabajar lo que son las temáticas y contenidos que se pueden trabajar con estos instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta que somos estudiantes del sector en matemáticas y nuestra base va a ser obviamente las matemáticas. O sea, estamos viendo la finalidad y las temáticas y contenidos de este tipo de instrumentos desde una visión desde las matemáticas. Nuestros ejemplos van a estar guiados hacia las matemáticas, obviamente, sin pérdida de generalidad se pueden utilizar en otro tipo de asignaturas y temáticas. Bueno, vamos a trabajar lo que es el mapa conceptual. Dice que la temática o contenido sería que se puede abordar la representación de operaciones con números racionales a través de un mapa conceptual que muestre las relaciones entre fracciones decimales y sus equivalentes. Es decir, podemos utilizar el mapa conceptual para trabajar lo que son las operaciones con números racionales, como vemos en el ejemplo. Lo dividimos en tres conceptos que son las fracciones, los decimales y los porcentajes. Damos su respectiva definición breve, aclaramos que son los tipos, los ejemplos, entre otras cosas. Nuestro ejemplo diría entonces, crear un mapa conceptual que explique las operaciones con números racionales. Y esto sería lo que estamos viendo en la imagen. El DBA que se ajusta a esta temática pertenece al grado séptimo y dice que utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. Sigue mi compañero explicando el siguiente ejemplo. Bueno, en escala de aptitudes tenemos de temática o contenido, aplicación de escalas para evaluar las actitudes de los estudiantes hacia la estadística básica. En este caso, nuestro ejemplo nos pide diseñar una escala de actitudes donde los estudiantes valoren su confianza al trabajar con gráficos de barra o pictogramas para representar datos. Los estudiantes indicarán su grado de seguridad de la interpretación de estas gráficas. El DBA que se ajusta en este caso es clasifica y organiza datos, los representan utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de punta. Continuamos con mi compañera. Bueno, en el caso de las preguntas intercaladas, nuestra temática y contenido sería, las preguntas intercaladas se pueden utilizar para evaluar el proceso de creación de histogramas y la interpretación de gráficos de líneas. El ejemplo diría, durante la presentación de un gráfico de línea que muestra el crecimiento de una planta a lo largo de varias semanas, se pueden intercalar preguntas como ¿cuál es la tendencia de crecimiento de las plantas en las primeras 3 semanas? O ¿en qué semana se observa un cambio significativo en la altura de la planta? También podría ser otra pregunta como ¿en cuál semana se observa que hubo mayor crecimiento? Bueno, nuestro ejemplo se plantea en una tabla. Tenemos 10 semanas, repetido crecimiento en centímetros y tenemos una tabla que lo representa. Podemos hacerle preguntas a los estudiantes como la que dije anteriormente, ¿en qué semana se presenta mayor crecimiento? ¿Dónde se mantiene constante? ¿En qué semana se presenta menor crecimiento? Entre otras. El DBA que se ajusta pertenece al grado séptimo y dice, plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en lo que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea, entre otros. Identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. A continuación seguimos con lo que es la prueba estructurada. Tenemos la prueba estructurada de formato simple. ¿Cuál es el valor de X en la ecuación
2x más 5 igual a 11. Y nos plantean una serie de opciones A, B, C y D. Y decimos, la pregunta dice, o sea, la pregunta plantea que cuál es ese valor de X. Este tipo de pregunta está relacionado con el estándar básico de aprendizaje que dice, utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. Ese es nuestro primer tipo de pregunta. Son 6 tipos y vamos a la segunda. Bueno, vamos al tipo de formato de pregunta ordenamiento. Nos plantean la pregunta cómo resuelve una división, nos plantean una serie de pasos y nos dan una respuesta para que el estudiante determine, o sea, cuál es el orden. Y este se relaciona con el estándar básico de aprendizaje que dice, reconozco propiedades de los números ser par, ser impar, etcétera. Y relaciones entre ellos, ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etcétera, en diferentes contextos. El tipo de pregunta relación de columna. Nos da una columna a la izquierda, dice número imaginario, número par, número impar, número irracional. Y nos dan otra columna donde nos dan los respectivos valores y la idea es unirlo. Y nos da una serie de opciones de la manera en cómo se podrían unir. Y el estándar que se ajusta a este tipo de pregunta dice, reconozco propiedades de los números, perdón, dice, el estándar básico de aprendizaje se relaciona, dice, interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición en diferentes contextos y multiplicativos, directivos e inversos en diferentes contextos. A continuación, mi compañero. Bueno, en el caso de completamiento tenemos una oración y tenemos un espacio. El estudiante tiene que leer la oración y escoger la opción correcta. Solamente tiene una opción. Y el estándar básico que se relaciona es reconozco propiedades de los números y relaciones entre ellos en diferentes contextos. En la elección de elementos tenemos una pregunta, pero la respuesta puede salir de unir unir A, B, C o D, C o A, ¿cierto? El estándar básico que se relaciona es, reconozco la propiedad de los números, reconozco cómo se operan entre ellos en diferentes contextos. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la asociación en un contexto. Esta es una pregunta que va envasado a llevarla como a la vida cotidiana, con una sola respuesta y el estándar básico que está relacionado es utilizo diferentes estrategias para calcular y agrupar, representar elementos en colecciones o estimar el resultado de una suma, una resta, multiplicación o equivalencia. Finish. Muchas gracias por escucharnos. Espero vernos la próxima.